Hola chicos, mi nombre es Milton Machado Casas, soy docente de la institución Ingrese a la Universidad y con ustedes voy a tener la hermosísima oportunidad de dejarlos muy bien preparados en el ámbito de la química. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar de 4 cositas durante este video. Número 1, vamos a hablar sobre cuál va a ser el programa, cuál va a ser las estrategias y cuál va a ser la ruta de trabajo que vamos a hacer durante estos 4 días. Número 2, directamente vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte teórica del día de hoy. La parte número 3 consiste que con base en lo que acabamos de ver vamos a resolver una serie de ejercicios o de exámenes Universidad Nacional y en última parte vamos a hacer una pequeña reflexión con base en lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces pues jóvenes, sean ustedes bienvenidos a este curso y espero que les saquemos el mayor provecho posible, ¿vale? Entonces como primera medida necesito que ingresemos al aula virtual, ¿listo? Entonces en el aula virtual aquí aparece la sección de química. ¿Listo? Entonces, inicialmente quiero que busques en la sección de química todo lo referente a recursos didácticos. Entonces, vamos a dar clic ahí en la parte de recursos didácticos y si te das cuenta, ahí va a aparecer una serie de archivos. ¿Listo? El archivo que compete es el del profesor Milton Machado, en mi caso, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, número 1. Bienvenidos a mi carpeta actividades para ejercitar y poner en forma nuestro cerebro en cuanto a competencias científicas en el área de la química. Cabe recordar que mi vocación literalmente es la enseñanza de las ciencias y mi objetivo es dejarte en forma para la preparación de admisión a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, lo primero que quiero que tengamos muy claro es cuál va a ser el programa de química. Entonces, antes de empezar voy a hacer una ligera lectura para que nos quede bastante claro las condiciones y las reglas que vamos a utilizar durante estos 4 días. Entonces, dice así, el resumen del curso, esto es un curso intensivo de aprendizaje acelerado de la química para la preparación de las pruebas de admisión a la Universidad Nacional. El énfasis con el que yo voy a trabajar con ustedes va a ser química inorgánica, química orgánica y la parte de bioquímica. Los materiales del curso, ¿cuáles van a ser? Los materiales básicamente es la brújula estudiantil que te ha entregado ya previamente ingreso a la universidad. Segunda instancia, voy a trabajar exclusivamente. Mi material de trabajo generalmente va a ser resolución de exámenes de Universidad Nacional. En tercera medida, hay una plataforma completamente gratuita de la Universidad Nacional que se llama el DIPA. Ahí tú puedes presentar algunos exámenes en forma virtual. En lo personal, yo tengo cierto material ahí de preguntas para que resolvamos directamente del DIPA. Y en última instancia también vamos a trabajar talleres interdisciplinares de exámenes muy recientes de la Universidad Nacional. ¿Listo? Como recursos electrónicos, durante esta travesía, durante estos 4 días, vamos a utilizar recursos como el aula, que ya la estamos trabajando. Hay un software educativo que se llama Yenka, que es para algunas demostraciones que vamos a hacer en el aula de clase. Y hay otros que yo voy a utilizar para algunas explicaciones específicas, especialmente en química orgánica, que se llama el ChemSketch, para que puedas dibujar moléculas. Como te darás cuenta, también hay unas aplicaciones que tú puedes descargar. Este material tú lo tienes ahí en tu carpeta. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, para descargar estas aplicaciones, solamente le das clic aquí, ¿sí? Y él automáticamente te arroja al lugar de Google Play donde puedes descargar, por ejemplo, en este caso, la tabla periódica, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones yo les voy a decir en qué momentos van a ser útiles para que tú los trabajes, ¿sí? Estas aplicaciones para descargar. Ok. La programación del curso. La programación del curso yo la tengo estipulada en 4 sesiones con ustedes. ¿Listo? Entonces, como lo tendrán en cuenta, la primera sesión, es decir, esta sesión que vamos a elaborar, a trabajar, primero es la de estructura atómica, donde vamos a trabajar estos subtemas, lo que tiene que ver con el átomo, el número atómico, masa atómica, isótopos, formas alotrópicas, generales de la tabla periódica, configuración electrónica y tipos de enlaces. En la segunda sesión vamos a trabajar lo que tenga que ver con lenguaje de la química. En la tercera sesión hablaremos sobre estados de agregación de la materia y en la última sesión vamos a trabajar todo lo referente a compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, como te darás cuenta, la metodología que yo señalo aquí, en este caso, es todo lo que tiene que ver con resolución de exámenes Universidad Nacional y resolución de talleres interdisciplinares de año reciente. Ahora bien,
¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a empezar con esta primera temática que hace referencia a estructura atómica. Recuerda que el examen de la Universidad Nacional son 120 preguntas para 3 horas y media. Si tú haces el cálculo, te da aproximadamente 1 minuto 45 segundos por pregunta. Entonces, para esta clase de estructura atómica, quiero que tomes en cuenta 6 tips. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a recordar del colegio es todo lo que tiene que ver con la parte del átomo. Cada vez que escuchemos la palabra átomo, vas a recordar que es la unidad constitutiva de la materia. Si estuviéramos hablando en el campo de la biología y me preguntaran, hey, ¿cuál es la unidad constitutiva para los seres vivos? Tú ya sabes que la respuesta es la célula. Pero como estamos hablando de la materia, la unidad constitutiva de la materia es básicamente el átomo. Para el átomo vamos a tomar en cuenta las partículas que la componen. Hay muchísimas partículas, muchísimas, pero para un examen Universidad Nacional vamos a tomar en cuenta 3 partículas. Vamos a tomar lo que tiene que ver con los protones. Son partículas con carga positiva. También vamos a hablar de los neutrones, que son partículas que no tienen carga. Y por último vamos a trabajar con las partículas más pequeñas, que son partículas con carga negativa, que en este caso hace referencia a los electrones. ¿Listos? Entonces, para un examen tipo Universidad Nacional, básicamente te van a preguntar por las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Ahora bien, vamos a borrar ahí y te voy a decir 6 tips que yo necesito para resolver exámenes Universidad Nacional. El tip número 1 es el siguiente. Entonces, el tip número 1 hace referencia al número atómico. El número atómico se representa con la letra Z. Cada vez que te digan número atómico, te están indicando ¿qué? Te están indicando el número de partículas positivas, es decir, el número de protones, que este a su vez equivale a decir el mismo número de partículas negativas, que en este caso sería de electrones. Nunca olvides que para un átomo neutro la cantidad de partículas positivas es igual a la cantidad de partículas negativas. Entonces, por ejemplo, si en un texto te dijeran tú tienes un Z igual a 10, me está queriendo decir que tengo ¿qué? 10 protones y a su vez también tengo ¿qué? 10 electrones. Tip número 2, todo lo que tiene que ver con la masa atómica. La masa atómica se representa con la letra A. Cuando yo te esté hablando de la masa atómica, es lo que básicamente hay en el núcleo. No se te olvide que en el centro de los átomos, básicamente tú vas a encontrar protones y neutrones. Lo que gira alrededor de ese núcleo van a ser básicamente los electrones. Pero como yo estoy hablando de la masa atómica, es lo que existe básicamente en el núcleo. Acabamos de señalar que la masa atómica es lo que hay en el núcleo, protones más neutrones. ¿Listo? La masa atómica también tiene unidades, ¿sí? Cuando estemos en un examen tipo Universidad Nacional o también prueba saber, recuerda que las unidades que maneja la masa atómica, las unidades son las UMA, unidades de masa atómica. Más adelante vamos a ver que las unidades de masa atómica son los mismos gramos sobre mol. ¿Listo? Ambos sistemas de unidades son equivalentes. Las UMA o los gramos sobre mol. No te olvides que UMA significa unidades de masa atómica. El tip número 3 hace referencia a cómo me va a aparecer la información del número atómico y de la masa atómica en un examen Universidad Nacional. Entonces, recuerda que en el examen nunca te van a dejar sacar tabla periódica, nunca te van a dejar sacar la tabla periódica. Entonces, siempre la Universidad Nacional está en la obligación de darte esa información, tanto del número atómico como de la masa atómica. Pero, ¿cómo me puede aparecer en un examen? Entonces, mira, yo te voy a decir que X es el símbolo químico de cualquier elemento, un elemento X, ¿listo? Y arriba, al costado superior izquierdo, te va a aparecer un número que hace referencia a la masa atómica. Y en la parte inferior vas a encontrar un número que hace referencia al número atómico. Entonces mira, te voy a colocar con un ejemplo en la vida real. Vamos a trabajar con un elemento.
el sodio que está presente en la sal de cocina, como el cloruro de sodio, ¿sí?, tiene esta información. Aparecen dos numeritos. Arriba me aparece un 23 y abajo me aparece un 11. Entonces la Universidad Nacional me entrega esa información. Recuerda que lo que me quiere decir el número de arriba es la masa atómica y el número que está abajo hace referencia al número atómico. Entonces, la típica pregunta que te pueden hacer en un examen tipo Universidad Nacional es ¿cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones trae? ¿Listo? Entonces, mira cómo vamos a resolver esta clase de ejercicios. Lo primero que yo tengo que tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones vamos a tener? Observa cómo lo voy a hacer. Número 1, siempre vas a empezar por el número de abajo. Recuerda que el número de abajo representa el número atómico, la Z. Recuerda que la Z hace referencia al número de protones que equivale al número de electrones. Entonces, para mi ejercicio, yo voy a tener 11 protones y 11 electrones, ¿vale? Posteriormente, para calcular el número de neutrones, mira lo que yo voy a hacer. Yo sé de antemano que la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. Ahora, la masa atómica es este número que tengo acá arriba, 23. Los protones ya los tengo, que son 11, más el número de neutrones. Si tú le prestas atención, nos tenemos acá una ecuación matemática donde tengo que despejar el número de neutrones. En este caso, el 11 que está positivo pasa al otro lado a ser negativo. Entonces me quedaría 23 menos 11 es el número de neutrones. Por consiguiente, 23 menos 11 me da un valor de 12. Y listo. Esa sería la respuesta para el sodio, que está compuesto por 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. Ahora bien, voy a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez mucho más rápido. Recuerda que para el examen de la Universidad Nacional también te esperan preguntas, las de matemática, las de biología, las de humanidades, etc. Yo intento hacer los ejercicios mucho más rápido. Entonces ponle cuidado. Nuevamente voy a copiar aquí el ejercicio donde decía que el sodio tiene una masa atómica de 23 y un número atómico igual a 11. Entonces lo que tenemos que calcular son los protones, los neutrones y los electrones. Observa esta vez yo cómo lo voy a hacer mucho más rápido. Siempre vas a empezar por la parte de abajo. Siempre empiezas por la parte de abajo, que es el número atómico. El número atómico en este caso viene siendo 11 protones y también va a ser 11 electrones. Para calcular el número de neutrones, muy sencillo. Tú lo que haces es restar el valor de arriba, que es la masa atómica, con el valor de abajo, que es el número atómico. 23 menos 11 me da 12. Y ese es el número de neutrones. Así es, muy sencillo. Resta siempre el número de arriba con el número de abajo para que te dé el número de neutrones. Ese es el método más rápido. ¿Listo? Ahora se viene el tip número 4. El tip número 4 hace referencia a los isótopos. Esta es una temática muy útil en la gente que tiene que ver con el área de la química nuclear, con la radioactividad. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar ahí el título. El cuarto tip hace referencia a los isótopos. Ahora, si tú estás en tu casa, por favor, copia la definición. Recuerda que copiar es repasar nuevamente, repasar 2 veces. Entonces, mira, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferente masa, atómica. ¿Listo? Masa atómica. Entonces, los isótopos son átomos del mismo elemento pero con diferente masa atómica. Para entender esto, siempre llevémoslo a la vida real. Siempre que aprendas algo, llévalo a la vida real. Entonces, por ejemplo, el típico elemento que uno trabaja en la química orgánica, en la química de grado 11, es la química del carbono. Entonces, mira, el carbono tú lo puedes encontrar de la siguiente forma. El que tú encuentras en la tabla periódica básicamente es carbono 12, 6. Pero hay otro carbono que es un carbono radioactivo, que es el que se utiliza, por ejemplo, para detectar las edades de los fósiles o de los dinosaurios. Ese carbono se va a llamar carbono 14 y también tiene número atómico igual a 6. Observa que un isótopo es el mismo elemento, pero lo único que difiere es en su masa atómica. Ahora realmente vamos a mirar en qué se diferencian los isótopos. Vamos a calcular cuántos protones,
cuántos neutrones, cuántos electrones traen. En este caso serían 6 protones, 6 electrones, 12 menos 6, 6. Acá serían 6 protones, 6 electrones, 14 menos 6 me da 8. En lo único en que se diferencian los los isótopos es el número de neutrones. Entonces préstale mucha atención. Lo único en lo que se diferencian los isótopos es en el número de neutrones, ¿vale? Tip número 5. Hace referencia a lo que tiene que ver con formas alotrópicas. Cuando yo te esté hablando o cuando te llegue a aparecer en un examen la palabra formas alotrópicas, hace referencia a diferentes presentaciones físicas de un mismo elemento. Entonces, vamos a escribir diferentes presentaciones físicas de un mismo elemento. Quiere decir que su estructura se comienza a organizar de forma muy diferente en el espacio y hace que ese mismo elemento pueda obtener otra clase de apariencia física. El mejor ejemplo que podemos tomar en cuenta de la vida real es el elemento carbono. Entonces mira, las formas alotrópicas del carbono son las siguientes. Entonces mira, tenemos el carbono en la vida real, tú lo puedes encontrar por ejemplo en los asados, ¿sí? En forma de carbón, que es el que tú utilizas en las reuniones. Dependiendo de su origen puede ser carbón vegetal o carbón mineral. Cuando los átomos se organizan de forma diferente en el espacio, pero siguen siendo los mismos átomos de carbono, puede tener otra apariencia que aparece mucho en la mina de los lápices. También aparece mucho en los electrodos de las pilas, ¿sí? Que se conoce con el nombre de grafito. Ahora bien, los átomos se organizan de otra forma diferente en el espacio y lo puedes encontrar como el diamante. En una escala de Mohs que utilizan mucho los geólogos, el material más duro que existe en la naturaleza se llama el diamante. ¿Listo? Ahora, los átomos de carbono se pueden organizar de otra forma diferente en el espacio y aparece mucho en lo que tiene que ver con la nanotecnología. Cuando yo te hablo de nanotecnología, es tecnología a nivel nano, es decir, 10 a la menos 9 metros. Entonces, otras formas alotrópicas del carbono, ¿sí? Se conoce con el nombre de fullerenos y uno que está ahorita muy de moda, incluso han dado premio Nobel de Física, que se llama el grafeno. ¿Listo? Entonces, cuando tú tengas diferentes presentaciones físicas, pero viene siendo el mismo elemento, a eso se le conoce con el nombre de formas alotrópicas. ¿Ok? Y el concepto número 6, vamos a identificar cuando los átomos ya no son neutros. Cuando yo te diga que los átomos ya no son neutros, quiere decir que la cantidad de protones ya no va a ser igual a la cantidad de electrones. Tienes que tomar muy en cuenta que los átomos siempre comparten electrones, ¿vale? Entonces, cuando un átomo ya no es neutro, aparece el concepto de ion. ¿Listo? Aparece el concepto de ion. Vamos a recordar el colegio que es el ion. Entonces son átomos cargados eléctricamente. Cargados eléctricamente. ¿Listo? Entonces, habíamos mencionado hace poco que los átomos solamente comparten electrones. Hay dos clases de iones que podemos encontrar y que podemos repasar del colegio. Uno se llama el catión y el otro se llama el anión. Para ello vamos a hacer el siguiente mapa conceptual que dice lo siguiente. Mira, hay dos clases de iones. Entonces yo coloco acá ion y estos se pueden dividir en, puede ser catión o puede ser anión. Ahora bien, el catión hace referencia a un ion positivo. Ion positivo. ¿Por qué se vuelve positivo un átomo? ¿Sí? Quiere decir que es positivo porque ha perdido electrones. Entonces, el ion es positivo porque pierde electrones. ¿Listo? Un ejemplo en la vida real
Pues por ejemplo podemos utilizar el magnesio, ¿sí? Que está presente en la leche de magnesia. Entonces mira, el magnesio es +2. Como visualizas aquí, el magnesio +2 es positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que ha perdido electrones. En este caso, para el magnesio, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Quiere decir que ha perdido 2 electrones. Ahora miremos para el anión. El anión viene siendo un ion negativo y se ha vuelto negativo. ¿Por qué? Se ha vuelto negativo porque ha ganado electrones. ¿Sí? Un ejemplo en la vida real, pues podemos utilizar el ion cloruro, que aparece mucho en el cloruro de sodio. Este valor negativo que aparece aquí, este valor negativo quiere decir que ha ganado un electrón. ¿Listo? Que ha ganado un electrón. Entonces, los átomos que están cargados eléctricamente reciben el nombre de iones. Pueden ser cationes o pueden ser aniones. Vamos a colocar acá un pequeño ejemplo de cómo puede ser el tipo de pregunta que te puede aparecer respecto a los iones. Entonces mira, tenemos por ejemplo el sodio 2311 y aquí me aparece con un símbolo más. Lo que me pueden preguntar es cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones trae. Entonces mira, recuerda que habíamos mencionado en tips anteriores que el número de abajo representa el número atómico. Para resolver esta clase de ejercicios, asume inicialmente que el átomo es neutro. Para resolver esta clase de ejercicios vas a asumir siempre que es un átomo neutro. Entonces, dice, empezamos abajo, quiere decir que tiene 11 protones, va a tener también 11 electrones si fuera un átomo neutro, y la resta del número de la masa atómica con el número atómico, 23 menos 11 me va a dar 12. Ahora viene la parte que me interesa. Miro la carga. En este caso, como es la carga positiva, estamos hablando de un catión. Recuerde que un catión es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque pierde. Pierde en este caso un electrón. Entonces acá yo me voy a retractar. Como pierde un electrón, ya no van a ser 10, ya no van a ser 11, sino van a ser 10. Y esta viene siendo la respuesta. ¿Listo? Entonces, recordar, los cationes se caracterizan por perder electrones y los aniones se caracterizan por ganar electrones. Ahora bien, después de haber trabajado número atómico, masa atómica, cómo se representan los isótopos, las formas alotrópicas y todo lo referente a los iones, viene a continuación lo que tiene que ver con configuración electrónica, es decir, la forma en que los electrones se distribuyen en el espacio. Entonces mira, lo primero que vamos a recordar del colegio de configuración electrónica, como su nombre lo indica aquí en la presentación, dice que la configuración electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en algo que se conoce con el nombre de niveles y subniveles de energía. Cuando estemos hablando de los niveles de energía, hace referencia a los periodos, que más adelante los vamos a mencionar. Recuerda que los periodos hace referencia a cuando los elementos están organizados en forma horizontal. Ahora, aparte de los niveles, tenemos los subniveles. Esa distribución en forma tridimensional en el espacio que le otorga 4 formas o 4 orbitales, que lo conocemos con el nombre de orbital S, orbital P, orbital D y orbital F. ¿Listo? Entonces mira, ¿cómo se escribe la configuración electrónica? La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o de un ion, dependiendo de lo que te estén preguntando, en sus respectivos orbitales o subniveles de energía. Recordemos que la tabla periódica está conformada por 7 periodos. Cuando te diga que son 7 periodos, estamos hablando de 7 niveles de energía, ¿sí? Como lo menciona acá, niveles que van desde el 1 hasta el 7. Y cada nivel, a su vez, tiene 4 subniveles, que fueron los que aquí había mencionado, S, P, D y F. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta para un examen tipo Universidad Nacional? ¿Cuál es la máxima cantidad de electrones que se puede alojar en cada uno de los subniveles? Entonces, mira, vamos a recordar del colegio que el subnivel S máximo aloja 2 electrones. El subnivel P máximo 6 electrones. El subnivel D máximo 10 electrones. Y el subnivel F máximo una cantidad de 14 electrones.
esos datos toca tomarlos muy en cuenta a la hora de trabajar con las tablas de las diagonales. Entonces mira, esta es la tabla de diagonales que yo acabo de mencionar. No es necesario aprendérsela de memoria, ¿sí? Pero es muy importante saber de dónde sale la información. Entonces mira, si tú miras la regla de las diagonales, aquí la clave fundamental es seguir el orden en que manda las flechas. Entonces, por ejemplo, te voy a colocar el siguiente ejercicio para que contextualicemos esto de la configuración electrónica. Nuevamente voy a tomar en cuenta mi elemento sodio, que tiene una información 23, 11. Entonces, mira, para esta clase de ejercicios necesitamos mirar la masa atómica o el número atómico. Si yo tomo la masa atómica, pues es la cantidad de protones y neutrones. En cambio, si yo miro el número atómico, me está indicando el número de protones o a su vez el número de electrones. Como estoy hablando de configuración electrónica, electrónica hace referencia al número de electrones. Por consiguiente, el dato que me va a servir para resolver esta clase de ejercicios es el número atómico. Para resolver ejercicios de configuración electrónica, debes que tomar muy en cuenta el número atómico. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, sabemos que el número atómico es 11. ¿Qué quiere decir que sea 11? Que va a tener 11 electrones. Y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a seguir la secuencia que tiene esta tabla de diagonales. Lo que me interesa es que lleguemos a 11 electrones. Entonces empezamos. El primero que tenemos es 1s y la máxima cantidad de electrones que se pueden alojar es 2. Lo voy a hacer con otro color diferente. Ese exponente que yo estoy colocando ahí hace referencia al número de electrones. Después de 1s2 sigue ¿quién? Voy mirando y sigue 2s2. Entonces yo coloco acá 2s y lo máximo que caben en ese orbital son 2 electrones. Ya llevo en total 2 y 2, 4 electrones, pero necesito llegar a 11. Entonces vamos a continuar. Después de 2s2 sigue por el orden de la flecha 2p. Entonces yo coloco aquí 2p y lo máximo que puede caber en el orbital p es 6 electrones. Entonces en este caso ya tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10. Después de 2p6 seguiría 3s. Entonces acá seguiría 3s. Lo máximo que caben son 2, pero yo solamente necesito 1 para llegar a la cantidad de electrones que me pide el ejercicio, que en este caso son 11. Entonces mira, yo lo único que coloco aquí es 1. ¿Listo? Y esa es la configuración electrónica para el elemento sodio. Recuerda que la configuración electrónica es como si fuera el documento de identidad que tiene cada uno de los elementos. Entonces, esta sería básicamente la configuración electrónica para el elemento sodio. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que me pueden preguntar con base a la configuración electrónica? La típica pregunta que a veces te pueden colocar en preguntas tipo Universidad Nacional es ¿a qué grupo y a qué periodo? Recuerda que habíamos mencionado que los periodos son elementos que se organizan en forma horizontal, pero si me están hablando de grupos son aquellos elementos que se organizan en forma vertical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para identificar el periodo, tú escoges el máximo nivel de energía. El máximo nivel de energía para este ejercicio fue 3. Entonces este 3 me está indicando que es el periodo. Quiere decir que se encuentra en el periodo 3. Y tú seleccionas el máximo exponente al que está el máximo nivel de energía. Su máximo exponente es 1. Y ese máximo exponente hace referencia al grupo. Quiere decir que el sodio se encuentra en el grupo número 1 de la tabla periódica, pero que se encuentra también en el periodo número 3. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la información que me pueden preguntar en configuración electrónica. ¿A qué grupo y a qué periodo se encuentra? Acá te voy a dar un tip muy importante y es el siguiente. Cada vez que tú veas que termina en S o en P, cada vez que tú veas que la configuración electrónica termina en S o en P, quiere decir que pertenece a la familia A en la tabla periódica, que es el sistema americano.
Cada vez que termine en S o en P, hace referencia que está en la familia A. Pero si termina en D o en F, quiere decir que pertenece a la familia P, especialmente los metales en transición, que son aquellos elementos que se encuentran en la mitad de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces en este caso sería grupo 1A para nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer otra clase de ejemplo. En este caso tenemos al carbono, cuya información es 12,6. Entonces vamos a estimar su configuración electrónica. Entonces en este caso tenemos, primero va 1S, su máximo exponente, o sea la máxima cantidad de electrones es 2. Después seguiría 2S, su máximo exponente, en ese caso vendría siendo 2. Ya llevamos un total. Si visualizamos, aquí hay 2 electrones, van 4. Recuerda que debe quedarme 6, ¿no? Y después seguiría 2P y solamente voy a necesitar 2 electrones. ¿Listo? Esa sería la configuración electrónica. Pero mira este caso particular. Tú tienes que seleccionar el máximo nivel de energía. En este caso, el máximo nivel de energía es el coeficiente más grande, que viene siendo el 2. Entonces, conclusión, el periodo en el cual se encuentra el carbono es el 2. Pero ojo, toca mirar los exponentes de su máximo nivel. En este caso, si tú visualizas, es este 2 y este 2. Lo que tú tienes que hacer es sumarlos. Entonces, en ese caso me daría 2 y 2, 4. Se va a encontrar en el grupo 4. Ahora bien, como termina en P, habíamos dicho que si termina en S o en P, es familia A, con el sistema americano. Entonces sería grupo 4A. Entonces el carbono va a estar en el periodo número 2 y en el grupo 4A. Si yo quisiera trasladar esa información del sistema americano al sistema IUPAC, que es el sistema internacional en la química, en vez de colocar 4A, lo único que tengo que hacer es sumarle 10 unidades. Entonces yo ahorita vamos a explicar por qué vamos a sumar 10 unidades. Por ahora te voy a decir que 4A es lo mismo que en la nueva tabla periódica del grupo 14. ¿Listo? Entonces esos son los típicos ejercicios que te pueden aparecer en la parte de configuración electrónica. Hago la aclaración, hay ejercicios mucho más complejos y hay excepciones a la regla. Pero para una prueba tipo Universidad Nacional, pues puedes encontrar esta clase de ejercicios. Ahora bien, habíamos hablado que la tabla periódica tiene una conformación de grupos y de periodos. Entonces, vamos a mirar unas generalidades de la tabla periódica. Vamos a recordar que cuando hablemos de periodo, estamos hablando de la organización en forma horizontal. Si tú cuentas, te da un total de 7 periodos. La tabla periódica tiene 7 periodos. Pero cuando es la organización en grupos, vamos a encontrar un total de 18 grupos. ¿Listo? Habíamos mencionado que en la química que venimos del colegio, a veces aprendemos el sistema americano y otros colegios trabajan con el sistema internacional. La idea es unificar los dos conceptos en caso tal que te llegue a aparecer en el examen de Universidad Nacional. Entonces mira, los grupos según la IUPAC van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es el sistema internacional, el de la IUPAC. Pero el sistema americano tiene una clase de modificaciones. Entonces mira, tenemos que sacar grupo 1A, 2A y te me vas al otro lado de la tabla periódica. Al otro lado de la tabla periódica y ahí tienes 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y la familia 8A. ¿Listo? Los que están en la mitad corresponden a los elementos de transición, a los metales en transición. Dentro de los metales de transición se van a encontrar los lantánidos y los actínidos, que también son conocidos en la química con el nombre de tierras raras. Entonces es muy importante para esta clase de ejercicios que, por ejemplo, si tú tienes el grupo 3A, le sumas 10 unidades para que te dé 13. Si está 4A, súmale 10 unidades para que te dé 14 y así sucesivamente. Por ejemplo, 8A le sumas 10 unidades para que te dé 18. Hay unos tips muy importantes para lo que tiene que ver con configuración electrónica, simplemente detectando en qué termina su configuración. Entonces mira,
Si termina en S, va a estar a este lado de la tabla periódica, ¿sí? La única excepción es el gas helio. El gas helio también termina en S, pero casi todos los elementos que tú encuentras ahí, sobre el costado izquierdo de tu tabla periódica, va a tener una configuración que termina en S. Si termina en P, se va a encontrar al otro lado de la tabla periódica, donde generalmente se encuentran los no metales y algunos gases nobles. ¿Listo? Si terminan en D, se van a encontrar en la mitad de la tabla periódica. En la mitad de la tabla periódica se encuentran los metales en transición. Los típicos que tú conoces, como el titanio, como el hierro, como el níquel, el cobre, el zinc, el oro, la plata, etc. Y si terminan en F es porque están por fuera de la tabla periódica, que corresponde a los lantánidos y a los actínidos. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre algunas generalidades de la tabla periódica. En este caso, va a ser muy importante que en tu cuaderno copies esta información. El sentido de las flechas siempre lo va a indicar hacia donde aumenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a señalar aquí, el radio atómico siempre aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. ¿Listo? Cuando te hablen del radio atómico, hace referencia al tamaño que tiene el átomo. Otra que podemos mirar es lo que tiene que ver con su carácter metálico. El carácter metálico aumenta hacia la izquierda y también aumenta hacia abajo. Lo mismo va a suceder con el poder reductor. Cuando te estén hablando del poder reductor, es esa tendencia a reducirse, es decir, a ganar electrones. ¿Listo? Entonces el poder reductor aumenta hacia el lado izquierdo y también aumenta hacia abajo. Por otro lado, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la electronegatividad. Recuerda que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones. Entonces la electronegatividad siempre aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. ¿Listo? Contamos también con la energía de ionización, que es la energía necesaria para atraer un electrón. En ese caso sería aumenta hacia la derecha y también aumenta hacia arriba. El poder oxidante, que estamos hablando de oxidación como tal, esa tendencia como a perder electrones, va a aumentar hacia la derecha y también va a ser hacia arriba. Lo mismo va a suceder con la afinidad electrónica, que es el cambio de energía que experimenta un elemento cuando se le adiciona un electrón, que también aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser muy importante también recordar, ¿sí?, que el número atómico y la masa atómica siempre aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. Acá voy a colocar aumenta la masa atómica y también aumenta el número atómico. Siempre hacia la derecha aumenta esas dos variables. Y hacia abajo también va a aumenta su masa atómica y también aumenta su número atómico. Es unas generalidades básicas que hay que tomar en cuenta para una prueba tipo Universidad Nacional. Bueno, ahora viene lo que más nos interesa. Ya vimos la parte teórica y ahora lo que más vamos a trabajar son puros exámenes Universidad Nacional. Vamos a mirar cómo es el tipo de pregunta y cómo la vamos a resolver de una forma sencilla. Para esto, de pronto lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Yo te coloco la pregunta, lo pausas, ¿sí?, y tú lo respondes a tu manera, ¿sí? Cuando ya lo respondas, puedes continuar con el video y confirma si la información que yo te doy ahí es la más acertada. ¿Listo? Entonces ya empezamos ahora con los ejercicios. Entonces lo primero que vamos a hacer es como contextualizar un poco la pregunta y resulta que estamos hablando de hace millones de años. La hipótesis más cercana sobre la extinción de los dinosaurios fue el impacto de meteoritos en el planeta Tierra, especialmente por la península de Yucatán. Resulta que esos meteoritos son a base de iridio. Entonces ese fue el texto generalizado de la Universidad Nacional y lo que te preguntaron fue lo siguiente. Te dicen, el iridio se simboliza de esta forma, 193,77, ya sabes que el número de arriba es la masa atómica, el número de abajo es el número atómico. Y de aquí se deduce que un átomo de este contiene. Recuerda que cada vez que te entreguen esta información, iridio 193,77, lo que tiene que hacer el estudiante es cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones trae. Entonces recordemos,
El número de abajo es el número de protones, que es 77, a su vez también viene siendo 77, y la diferencia de la masa atómica con el número atómico te da el número de neutrones. Si tú haces la diferencia entre 193 menos 77, te arroja un valor de 116. Entonces acá yo lo voy a colocar 116. Con esa información, entonces ya sabes que la respuesta correcta para nuestro ejercicio es la C, que dice que un núcleo con 116 neutrones, ¿vale? Vámonos a otra pregunta. En ese mismo contexto decía que el grafito y el diamante son dos de las formas alotrópicas. Recuerda que las formas alotrópicas son diferentes presentaciones físicas de un mismo elemento. Entonces en ese caso están las opciones A, carbón, B, petróleo, C, azufre y D, carbono. Recordemos que lo que habíamos dicho al principio de clase es que el grafito y el diamante son dos de las formas alotrópicas del carbono. ¿Listo? Entonces para este caso la respuesta correcta viene siendo la D. Busquemos más ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Es muy frecuente que en las pruebas de la Universidad Nacional siempre te colocan un pequeño texto y con base en ese pequeño texto te hacen una serie de preguntas. Entonces, recuerda que leer no es emitir sonidos, es darle sentido a lo que tú estás leyendo. Entonces, permítame, vamos a hacer esta pequeña lectura sobre las medallas de los Juegos Olímpicos. La fuente de esta pregunta es tomada directamente de la plataforma DIPA, de la demostración interactiva de la Universidad Nacional. Dice así: las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La empresa minera Río Tinto fue la proveedora de los metales para la elaboración de las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Para la acuñación, es decir, para darle la forma a las medallas, se utilizaron en conjunto 8 toneladas de mineral de oro, plata y bronce, según explicaron los responsables del comité organizador olímpico. El mineral primero fue enviado a refinar. Cuando escuches la palabra refinar, es purificar, ¿sí? Se mandó a purificar a diferentes sitios en Europa y luego los metales respectivos se llevaron a la Real Casa de la Moneda de Gales. Si te das cuenta, hay un detrás de cámaras detrás de la elaboración de unas medallas. Ahora, de las 4.700 medallas, cada una con un diámetro de 85 milímetros y 7 milímetros de grosor, pesaba unos 400 gramos. ¡Wow! Y fueron las más grandes en las historias de los Juegos Olímpicos. La medalla de oro, acá es algo que es importante saberlo, contiene 92,50% de plata y apenas un 1,34% de oro, y el resto viene siendo cobre. De esos 400 gramos, debía contener como mínimo 6 gramos de oro. La medalla de plata tenía un 92,50% de este metal y 7,50% de cobre, mientras que la medalla de bronce, que es una aleación. Nunca olvides que en química una aleación hace referencia a la unión de diferentes metales. Se compuso de un 97% de cobre, 2,50% de zinc y un 0,50% de estaño. Adicionalmente, la Universidad Nacional te entrega unos valores de densidad en gramos sobre centímetros cúbicos del oro, de la plata, del cobre, del estaño y del zinc. ¿Vale? Entonces mira, ¿qué es lo que tengo que contestar a continuación? Pregunta número 8. Se sabe que un átomo de oro se simboliza de esta forma, de plata de esta forma, de cobre de esta forma y de estaño de esta forma. Al respecto de estas afirmaciones, entonces yo comienzo a me enfoco en lo que me pregunta el ejercicio. Dice, el número de protones de un átomo de oro. Si tú miras, el oro tiene 79 protones. Es igual a la suma de protones de un átomo de cobre. Si tú buscas el cobre tiene 29 protones y con uno de estaño, y el estaño tiene 50 protones. Entonces, vamos a releer nuevamente la afirmación. El número de protones de oro es 79. Es igual a la suma de átomos de cobre, que son 29, más átomos de estaño, que son 50. ¿79 es igual a 29 más 50? Sí. La primera afirmación es verdadera. Y en segunda instancia dice que el número de neutrones de un átomo de oro solamente excede en 10 unidades al número de neutrones de un átomo de plata. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues con otro color yo hago ahora el número de neutrones. Recuerda que el número de neutrones es restar el de arriba con el de abajo.
197 menos 79 me da aproximadamente 118. Y en la plata, 108 menos 47 me da alrededor de 61. ¿Tú crees que el número de neutrones de oro solamente exceden 10 unidades? De 118 a 61 solamente exceden 10 unidades? Falso. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa. La respuesta correcta entonces viene siendo la D. Ahora vamos a continuar con otra clase de ejercicios, también tomado de la plataforma del DIPA. Nos dicen en este caso, un átomo con 5 protones, 5 electrones y 6 neutrones se caracteriza por tener. Entonces, con base en esa información, con la cantidad de protones, electrones y neutrones, yo puedo deducir 1. Que el número atómico es igual a 5, pero esa respuesta no me aparece en ninguno de los, ni de A, ni de B, ni de C, ni de D. Pero si yo calculo la masa atómica, recordemos que la masa atómica es sumar protones más neutrones. En este caso, si yo sumo 5 más 6 me va a dar 11. Y recuerda que las unidades de la masa atómica es UMA. Por consiguiente, la respuesta correcta viene siendo la A. ¿Listo? Siguiente pregunta. Estos son de textos más recientes del examen de la Universidad Nacional. Habitualmente se está trabajando muchas temáticas, ya sean de medio ambiente o ya sean temáticas relacionadas a la alimentación. Para ello vamos a hacer ligeramente esta lectura. Nos dice: nos nutrimos exclusivamente con átomos y con moléculas. Nos nutrimos exclusivamente con átomos y moléculas. Esto puede parecer sorprendente al oírlo por primera vez, pero no lo es tanto. Basta recordar, por ejemplo, que el zumo de limón, el jugo de limón, es esencialmente ácido cítrico, que es el mismo que está presente en las frutas cítricas. El vinagre, que hace referencia al ácido acético, el vinagre, el que está presente en las ensaladas, en las marchas estudiantiles, etc. Ambos están formados por átomos de carbono, de oxígeno e hidrógeno, combinados en diferente número, proporción y manera. También el agua, que incluiremos entre los compuestos necesarios para nuestra dieta, tiene su fórmula H2O, es decir, una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y la sal, que consumimos a diario, está conformada básicamente por cloro y por sodio. Observa cómo la Universidad Nacional siempre te va a dar la información de cada uno de los elementos, tanto de su masa atómica como de su número atómico. Entonces mira, la pregunta que nos hacen es la siguiente. El ion sodio, Na+, contiene electrones, tantos protones y tantos neutrones. Habíamos revisado ya un ejercicio muy similar donde nos decía lo siguiente, ¿sí? Entonces yo tengo acá la información. El sodio 2311. Si el átomo fuera neutro, tú ya sabes que si el átomo fuera neutro, en ese caso tendríamos 11 protones, 11 electrones y 23 menos 11 me da 12 neutrones. Pero como en el texto me está preguntando por el ion sodio Na+, recuerda que eso es un catión y dijimos que un catión pierde electrones. Entonces acá yo me voy a retractar. No va a tener 11 electrones, sino va a tener 10. Entonces la respuesta sería 10 electrones, 11 protones y 12 neutrones. 10, 11, 12. La respuesta correcta de nuestro ejercicio viene siendo la C. ¿Listo? Busquemos otro ejercicio. El texto que vamos a hablar a continuación se llama el carbonato de calcio, mejor conocido con el nombre de piedra caliza. Aquí aparece como unas imágenes para que tú relaciones la piedra caliza. Cuando yo te hable de piedra caliza, relaciónalo directamente con el mármol. ¿Listo? También con la piedra caliza, con el carbonato de calcio, que es lo mismo, se fabrica también el cemento. ¿Listo? Entonces, el texto de la Universidad Nacional en ese año hablaba sobre este tipo de moléculas. Dice: el carbonato de calcio se utiliza en la industria como agente de neutralización de ácidos, con la que reacciona para formar sales de calcio, como lo muestra con el proceso de ácido clorhídrico. Entonces, observemos la reacción química. Dice carbonato de calcio. Cada vez que tú veas entre paréntesis una S, quiere decir que se encuentra en estado sólido. Vamos a agregarle 2 moléculas de ácido clorhídrico y aparece un AC. Esta palabra AC significa acuoso.
En química, acuoso quiere decir que está disuelto en muchísima agua. Cuando yo hago reaccionar el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico, me da como resultado una sal. Esa sal se llama cloruro de calcio en fase acuosa, o sea, eso está disuelto en muchísima agua. También aparece agua en estado líquido, esa sal es en estado líquido, y también se desprenden unos gases, ¿sí? Que en este caso viene siendo el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces no olvidar que la piedra caliza es básicamente carbonato de calcio, pero miremos básicamente qué es lo que nos pregunta la Universidad Nacional. Nos dice: el calcio es un elemento con un Z igual a 20. Recuerda que Z hace referencia al número atómico, ¿sí? Y A hace referencia a la masa atómica, ¿sí? Y equivalente a 40 unidades de masa atómica. Ahora te están preguntando por el ion calcio más 2, que está conformado por tantos protones, tantos neutrones y tantos electrones. Entonces, nuevamente, tengo aquí calcio más 2. Acá tengo la masa atómica que la coloco arriba, el número atómico que lo coloco abajo. Inicialmente, protones, neutrones y electrones. Protones, 20 protones, 20 neutrones y 20 electrones, asumiendo que el átomo viene siendo neutro. Pero como el átomo no es neutro, sino es un catión, catión quiere decir que pierde electrones. ¿Cuántos electrones perdió? En este caso dijimos que va a perder 2 electrones. Entonces yo me retracto acá, no va a tener 20, sino va a tener es 18. Entonces yo miro 20 protones, 20 neutrones y 18 electrones. La respuesta correcta para nuestro ejercicio viene siendo la B. Ahora, dice: según la tabla periódica de los elementos, los átomos de cloro 35 se representan correctamente de la siguiente forma. Y nuevamente, ¿sí? Nuevamente, tenemos el cloro 3517, con eso yo puedo sacar protones, neutrones y electrones. ¿Cuántos protones tiene en total? 17. Electrones, 17. Y 35 más 17 me da 18. Me da 18 neutrones. Con base en esa información voy mirando cada una de las respuestas. La respuesta A me dice: ¿el cloro es un elemento metálico? Falso. Al contrario, el cloro es un elemento no metálico. B. En el átomo neutro de cloro hay 35 electrones. ¿35 electrones? No, hay 17. Miremos la C. En el núcleo del átomo de cloro hay más neutrones que protones. ¿Hay más neutrones que protones? Claro que sí. Entonces en este caso la respuesta correcta vendría siendo la C. ¿Listo? Continuemos. Listo, pasemos ahora a otras preguntas tipo Universidad Nacional, pero lo que tiene que ver con configuración electrónica. El contexto de ese entonces era referente a la harina de trigo que cultivaban los faraones en el antiguo Egipto. Entonces dice que la configuración electrónica del potasio es tal como aparece ahí, y dice que por lo tanto el potasio corresponde al grupo y al periodo de la tabla periódica. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es identificar el máximo nivel de energía. El máximo nivel de energía te va a decir cuál es el periodo. Entonces el máximo nivel de energía viene siendo 4. Entonces 4 viene siendo el periodo, que es este, 4. Solamente con esa respuesta ya sé que sería la A. Pero terminemos la pregunta. Entonces yo quiero saber el grupo. El grupo es el exponente al que está elevado. Entonces acá sería grupo 1. Y como termina en S, dijimos que si termina en S es grupo 1A, tal cual como aparece aquí. Entonces la respuesta en este ejercicio vendría siendo la A. Muy sencillo. Bueno, y continuemos con esta pregunta que dice así. En el contexto de las medallas de oro, que lo acabamos de leer hace poco, en el contexto de las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres, decía la siguiente pregunta: la configuración electrónica del átomo de estaño neutro finaliza en puntos suspensivos 5s2, 4d10, 5p2. Esto significa que el estaño pertenece al grupo O de la tabla periódica actual y está en el periodo de la tabla periódica. Recuerda que lo primero es identificar el periodo. Con el periodo te da guía para hacer el ejercicio. Entonces mira, el máximo nivel de energía es 5 acá y 5 acá. Entonces yo sé que
periodo es 5. Si yo sé que el periodo es 5, en las respuestas, periodo 5 es el último enunciado, ¿sí? Es el último enunciado. Entonces, en este caso me serviría la B y la C. Que de 4 respuestas te bajes a 2, muchísimo mejor. Ahora, después de que vimos el periodo, yo miro que termina en ¿qué? Yo miro que termina en P. Como termina en P, yo sé que el grupo va a pertenecer a ¿qué familia? A la familia A. Como sé que es familia A, me remito a las respuestas B o C. En este caso, la única que me sirve es la B. Entonces, ya sé que esta es la respuesta. Profe, ¿pero de dónde sacaste que es 4A o que es grupo 14? Muy bien. Entonces, revisa los exponentes al cual está elevado los máximos niveles de energía. Este 2 y este 2 se suman. 2 más 2 me da 4. Como termina en P, es 4A. Pero si quiero transformarlo en la tabla periódica actualizada, simplemente le sumo 10. 4 le sumo 10 me da 14, que es esta información que me aparece aquí. ¿Listo? Entonces, como se habrán dado cuenta, la resolución de ejercicios fue muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, si eres nuevo en este curso, entonces te invito a que consultes con la brújula estudiantil, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de química, ¿sí? Entonces ahí aparece, quiero que lo hagas también de forma autodidacta. Estamos en tiempos donde necesitamos hacer un autoaprendizaje, ser autodidactas, ¿sí? Entonces el libro está diseñado para que tú, por tu propia cuenta, vayas leyendo las temáticas que abordan en las pruebas de Universidad Nacional. Entonces, mira, yo quiero mirar, por ejemplo, esto, los talleres. Entonces, con base en lo que trabajamos el día de hoy, me gustaría, ¿sí?, que trabajaras, por ejemplo, en tu taller. Acá dice la página 126, ¿sí? Puedes responder las preguntas 9, 10, 11, 13. También puedes contestar la pregunta 16. ¿Listo? Ahí del taller número 1. ¿Listo? En la página siguiente creo que también puedes contestar la pregunta 19, la pregunta número 1, ¿sí?, de la página siguiente. Dale siempre pause para que puedas identificar qué ejercicios son los que tienes que realizar de ese taller, ¿vale? Ahora, también vamos a ver, pasémoslo de página, y aquí hay un texto que me parece muy importante que lo hagamos. Los desechos radiactivos. Vas a hacer la lectura de los desechos radioactivos y con lo que acabamos de ver, tú estás en capacidad de contestar las preguntas 5, pregunta 6 y pregunta 8. ¿Listo? Entonces, lo importante de este tipo de educación es que te vayas dando cuenta cuál es el nivel que debes que ir manejando. Ahora, jóvenes, ha sido un placer haber trabajado hoy con ustedes. La invitación muy grande es que, a pesar de toda la información que tenemos ahorita, de que estemos todos en casa con este cuento del coronavirus, es una invitación muy grande para que sigas trabajando, ¿sí? Tarde que temprano esto tiene que pasar, ¿sí? Tarde que temprano deben que anunciar en la Universidad Nacional que va a haber nuevamente el examen y tú no tienes que perder el ritmo. Entonces, por favor, sigamos trabajando. Mira los videos cuantas veces sea necesario. Si ya tuviste clase conmigo, y esto ya lo viste, te invito a que descargues mi carpeta y hay unos nuevos talleres para que tú lo resuelvas. El próximo viernes, según Coordinación Académica, voy a estar disponible en el chat. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, siempre va a estar acá disponible para ustedes. Entonces, pues nada, jóvenes, ha sido un placer trabajar con ustedes. Me alegra mucho que sigan estudiando y les deseo las mayores alegrías. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y nunca se les olvide que el físico atrae, pero que la química siempre enamora. ¿Vale? Que estén bien. Hasta luego.